Buenísimo, entonces. Decíamos que había que calcular los costos y ahí tengo dos tipos. Después, igual para poder trabajarlo encima, andate a archivo, poner crear una copia y ahí va a realizar una copia propia en la que vas a poder editar. En ese link no se puede editar. ¿Sí? Sí, dale, sí, me gusta. Ahí va. Lo muestro acá. En esta copia que tengo. Ahí vamos a calcularnos. ¿Cuánto es el costo del producto que compro por materia prima? La cantidad, el precio y cuánto me sale por unidad de producción. La cantidad es la cantidad que utilizo para la unidad de producción. Si yo realizo una media luna y necesito 100 gramos, no sé, voy a poner la cantidad acá. Lo mismo en horas para la mano de obra. La cantidad de mano de obra que me lleva a producir una unidad y cuánto es el costo de ese tiempo de producción en la unidad que voy a vender. Eso es lo que van en costos variables. Después en costo fijo va a ser el gasto a nivel mensual. Cuánto administrativo, cuánto cajero, contador, abogado, sistema de gestión, seguro, alquiler, banco. Gasto de comercialización, el precio del producto y el precio neto. Acá fíjense, este tiene una fórmula que es el precio del producto sobre 1 más el impuesto que le voy a pagar, en este caso de ingresos brutos, más la tasa municipal, más el impuesto de ganancias, más el IVA. En el caso de la monotributista, como ven ahí, es 0. Si no son monotributistas, estos porcentajes los tienen que contar dentro de el precio que le van a tener que poner al producto. Volvamos a las fórmulas. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Vos, Eric, lo estás viendo? Sí, se entendió y también hay un montón de puntos para ver que no había tenido en cuenta las variables. Ahí va. Buenísimo. Sí, después de esto es sentarse y armarlo, que también lleva su tiempo. En la tarea del Canvas y el mapa de empatía está puesto 2 semanas. Vamos a ver si esto también lo ponemos a 2 semanas para que lo puedan traer cuando sea el encuentro presencial. Vamos a confirmar la fecha. Buenísimo. Sigamos. Poner los precios sin impuestos si puede descargar en IVA en el caso de ser monotributista o incluir el IVA. ¿Qué quiere decir? O sea, si vos sos un responsable inscripto y le vas a vender a otra empresa, vas a tener que descargar IVA y obviamente que ahí podés no poner los impuestos. Pero si tu producto es a consumidor final o no es organizaciones sin fines de lucro ni nada por el estilo, es muy necesario tener en cuenta los impuestos y trasladar ese impuesto al producto. Es necesario también en los costos incorporar las pérdidas y los descartes. Como decía antes, incorporarse el salario de uno mismo y no decir, bueno, no, yo voy a ganar en las utilidades o en las ganancias. No, las utilidades y las ganancias tienen que servir para reinvertir dentro del emprendimiento si es con lo que quieren seguir. O en última, para escalarlo, para invertir en innovación y demás.
Su trabajo debe estar contemplado porque de esto tiene que ser sostenible económicamente y de esto deben poder vivir. Diferenciar el accionista del empleado y el salario es acorde a la tarea que se realiza. Si ustedes contrataron a una persona para que esté produciendo, no sé, pongamos, es un emprendimiento que produce muñecas de tela. Ustedes contratan a una persona para que haga las muñecas y ustedes también las hacen, pero ustedes además están liderando todo el emprendimiento, no se pongan el mismo salario el uno que el otro, sino que sepan diferenciar en la tarea y en la cotización de las tareas. Hay en esto pasó un chivo súper interesante. Los otros días encontré una calculadora de salarios que te permite ver cuánto cobra una persona según el rubro, según las cantidades de años y cuánto cobra la persona promedio y los máximos y los mínimos, para saber entre qué lugares, o sea, cuánto vale por la tarea el salario en el mercado, que nos evita tener que ir a ver índices de salario, INDEC e ir preguntando, y a veces se cobra todo lo mismo, pero a veces suelen pedirnos otras cosas, entonces, bueno, por ahí esa calculadora de salario que se los voy a pasar por WhatsApp, puede llegar a servir. Me sumo, Jams. Hola. Hola, Gonza. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Acá andamos. Buenísimo. Bueno, empezamos hace 15 minutos, así que recién empezamos. Lo que vinimos explicando solamente son qué eran los costos variables y fijos. Pero bueno, Dale, de una. después lo podés volver a revisar. Buenísimo. Lo que sí, copiate el link que mandamos por WhatsApp sobre una planilla Excel, porque es sobre esa planilla Excel que está pensado trabajar esta capacitación. Dale, de una hora lo copio. Bien, ahora pasamos a algo importantísimo y que es donde más todos hacemos agua, que es cómo ponerle el precio al producto o al servicio que vendo. Sobre todo si digo, che, pero no hay nadie más que esté vendiendo exactamente lo que vendo yo. ¿Cómo entonces voy a utilizar de método de comparación para otros? Y acá hay un concepto de microeconomía que se llama elasticidad de la demanda. No sé si alguna vez lo han escuchado. ¿Los oyentes escucharon hablar de esto? No, yo no. No. Bueno, la elasticidad de la demanda es cuánto varía la demanda según la variación de precio. La definición dice en realidad, es el porcentual que sale de la variación de precios sobre la variación de demanda. ¿Qué quiere? Básicamente es que si yo pongo un producto a un X precio y en un determinado tiempo lo puse a un precio Y, si la demanda que era X a X precio, también es Y en Y precio. ¿Se entiende? Básicamente, si varía el precio, ¿cuánto varía la demanda? Lo que nos permite saber la variación de la demanda es si nuestro producto va a ser consumido independientemente del precio que le pongamos o si nos tenemos que ajustar a una estrategia de precio porque existen otros sustitutos en el mercado o porque no es un bien de primera necesidad y por ende no nos lo van a consumir. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Si tenemos que subir mucho el precio, si tenemos que bajar mucho el precio.
Acá hay 3 gráficos en los cuales en el primero dice, la cantidad de la demanda varía en una proporción mayor que el precio del bien. O sea, si el precio del bien que estoy vendiendo varía en un 10% en un mes y la demanda varía en un 20% en ese mes, quiere decir que entonces la demanda es elástica. La demanda en realidad se mantiene dentro de los parámetros 0, 1, entonces si es mayor que 1, se dice que la demanda es elástica. Si es menor que 1, se dice que la demanda es inelástica. Pasemos a la demanda inelástica, en donde dice que la cantidad demandada varía en una proporción menor que el precio del bien. O sea, que si el precio del bien varió en un mes en el 10% y la cantidad de la demanda varió en ese mes en un 5%, la demanda es inelástica. Y vamos a 2 ejemplos. La demanda es inelástica en el caso de los servicios básicos. Si el servicio de luz, de agua, de gas pone un precio al 25% más caro, la demanda de luz puede llegar a bajar un 5 o un 6%, pero son bienes y servicios que satisfacen necesidades primeras. Por ende, la demanda no va a ser tan flexible, totalmente distinto a los artículos de lujo. Si el precio de una cartera de marca varió en 25% en un momento determinado, por ejemplo en un mes, y probablemente caigan las ventas de esas carteras y varíen en un 25%, incluso varíen un 35% la demanda y bajen las compras en ese emprendimiento. El gráfico que tenemos en el medio, que dice demanda de elasticidad unitaria, es que si yo aumento un 10% el precio de un bien, inmediatamente baja un 10% la demanda. Si yo bajo un 10% el precio del bien, aumenta en 10% la demanda. O sea, hay una correlación unitaria en tanto la variación de precio y demanda. ¿Se entendió el concepto? Sí, yo le saqué una captura de eso para después verlo bien igual. Más, digamos. Bien. Sí, pero es básicamente eso, digamos. Uno tiene que pensar en cuánto varía el precio y en cuánto varía cuando me compran, ¿no? Bueno, justamente la demanda. Si varía más o varía menos. Cuando la demanda no varía, es una demanda inelástica. Si la demanda sí varía a la variación de precio, es elástica. Sus productos en este caso, o sus servicios, porque ambos tienen servicios, probablemente tienen una demanda muy elástica, porque no son servicios de primera necesidad y, digamos, no son eso, no son bienes y servicios de primera necesidad. Ahora, comparándolo entre ambos emprendimientos, por ejemplo, el hecho del alquiler de las bicicletas y el hecho de vender capacitaciones con mini impresoras 3D, según un cimbronazo en la economía, la demanda es más inelástica en el caso de Biwi que en el caso de Playcode o digamos de las mini impresoras 3D. ¿Por qué? Porque la gente nunca va a dejar de moverse, ¿entendés? Y la gente nunca va a dejar de transportarse. Y transportarse, si bien no es un servicio de primera necesidad, sí es un servicio básico que hace que la gente básicamente se traslade de un lugar al otro. Entonces, y genere un movimiento en la ciudad. Entonces, probablemente la demanda en el caso de los chicos sea más inelástica que en el caso de Playcode, donde efectivamente las escuelas, ante una baja de presupuesto, va a ser lo primero que eliminen. Como para poner en comparación y se vayan como haciendo uso de la definición.
Bien, vamos a lo que se llama punto de equilibrio y seguimos con conceptos de microeconomía. Estas como son las curvas de oferta y demanda en digamos, en un gráfico donde tenemos a precio por cantidad de producción. Donde se cruza la demanda, ven que la demanda en precios más altos, la demanda es menor, mientras se va achicando el precio, la demanda es mayor y la oferta es directamente proporcional al precio, ¿no? Cada unidad que se ofrece más, el precio va subiendo, cada unidad que se ofrece más, el precio va subiendo y así. Acuérdense que aumentan los costos variables. Donde se cruzan ambas ofertas es el punto de equilibrio. El precio de equilibrio es el nivel de ventas que permite cubrir los costos fijos y variables. En este punto la empresa no gana ni pierde, o sea, no tiene ni beneficios ni utilidades. No tiene ningún margen. Es el punto donde tienen que alcanzar por lo menos los primeros 6 meses del emprendimiento. Es decir, alcanzo a cubrir todos los costos fijos y variables, o sea, pago todos los sueldos, pago todos los alquileres, pago todos los impuestos, pago los gastos contadores, pago luz, gas, internet y demás, y no me queda nada. Es lo más difícil de alcanzar, pero es hasta donde se tiene que llegar. Entonces no tiene que ver una ganancia en los primeros 6 meses, incluso lo más probable es que no vayan a ver una ganancia dentro del primer año y con mucha suerte. Pero es el punto más difícil a donde tiene que llegar un emprendimiento para no caerse. Ahora, pensemos, ¿cuál es el precio de venta que tengo que poner en este punto de equilibrio para generar justamente cubrir todos mis costos fijos y todos mis costos variables? Calcular el precio tiene como varios factores. Un factor muy contextual es la inflación, y es algo que hacemos todos de manera un poco intuitiva, ¿no? Como que yo proyecto que de acá a un año va a haber cierta inflación, entonces ya coloco la inflación previa porque sé que me van a subir los costos variables, ya sea en luz, agua, gas, si tengo que producir, o en sueldos, o en lo que sea, o sé que me van a subir los impuestos, entonces también voy calculando los costos. Un consejo ahí, cuando vayan a pensar la inflación y a trasladar la inflación a los precios, háganlo con cuidado, háganlo leyendo sobre notas en los diarios, háganlo leyendo sobre perspectivas de inflación anual, porque tampoco está bueno entrar dentro de la espiral inflacionaria y aportar eso. Entonces, si piensan o más o menos entre las distintas notas de diario, entre las distintas notas de opinión, entre los distintos análisis de los economistas, dicen, che, este año va a haber entre un 35 y 40% de inflación, no pongan el 40% de inflación hoy como punto 10, escalónenlo y digan, lo voy a hacer a los 3 meses, a los 3 meses, a los 3 meses y a los 3 meses. Porque ustedes tampoco van a sufrir la inflación toda una y de repente. Y corren el riesgo de que por trasladar la inflación a una situación actual, nadie les compre porque el precio va a estar muy caro. Entonces, esa es una de las cosas a tener en cuenta. Después, el precio tiene que estar entre que sea sustentable para la empresa, pero que tampoco esté por fuera de la competencia. Si yo veo que las bananas se venden a 100 pesos y a mí, porque decir quiero vender bananas en Córdoba y producirlas en Córdoba, las tengo que vender a 300, no tiene sentido. Y además nadie me las va a comprar. Pero mucha gente y muchos emprendimientos
por estar muy enamorado de su producto, y acá retomo un concepto que se habló en el módulo de oportunidad de negocio, por estar enamorado de su producto, perciben que las personas van a comprarlo a el precio que el emprendedor o la emprendedora le pone. Pues no, hay que leer no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, cuánto se vende ese producto afuera. A ver, si por ejemplo yo digo, el servicio que yo presto, no hay nadie que lo esté haciendo acá en Argentina, pero hay una persona que lo esté haciendo en Chile o hay una persona que lo está haciendo en Italia, fijarme en Italia cuánto sale y cuánto sale para las personas que lo usan. O sea, no es lo mismo decir, bueno, no, en Italia, qué sé yo, contratar justamente que una escuela contrate un servicio de capacitación en impresoras 3D sale 100 euros, sí, está bien, sale allá 100 euros. Pero ¿cuánto es el costo de 100 euros para las escuelas de allá? Si efectivamente las escuelas de allá, ¿cuánto cobran las cuotas las escuelas de allá? Si acá estamos pensando en escuelas públicas, no puedo cobrar 100 euros, porque digo, no, porque mi competencia es que está allá en Italia, cobro 100 euros acá. No, digo, como por un ejemplo, ¿no? Pero tengo que pensar cuántos son 100 euros para alguien que paga una cuota a una escuela allá de, no sé, 75 euros, o si se cobra 100 euros y a una escuela gratuita. También leer la competencia, no solamente contexto nacional, o no solamente contexto local, regional, nacional, sino también leerla internacionalmente, pero no descontextualizada de cómo se percibe ese precio en quienes lo consumen. En el medio de lo que decimos, entre tener sustentable la empresa y estar acorde a la competencia, está la estrategia de precios. En la estrategia de precios, también, otra cosa que hay que ver dentro de decir cuánto lo tiene mi competencia y si efectivamente al precio que pongo, el precio de venta que pongo es sostenible para todos mis costos fijos y variables, es el diferencial que le pongo yo como emprendimiento para brindar ese servicio o producir ese producto. No es lo mismo comprarse un pancho que comprar lo que sería como un guacamole de salchicha. A mí me gusta salchicha, pero bueno, digamos como claramente en la foto de la izquierda son los mismos ingredientes, son los mismos productos, pero está presentado de una manera distinta, tiene otro estilo, tiene otra forma, incluso lo comemos, pero uno puede llegar a percibir otro sabor, está preparado de manera distinta. Entonces, también saber leer eso en la competencia. Y acá vamos a la segunda parte del ejercicio sobre la planilla. Me voy a dirigir hacia la planilla para que lo vean. Acá hace el ejemplo de vendedores de milanesas de pollo y hamburguesas. Rotisserías me parece que son. Pone, ¿cuánto es el precio? ¿En qué momento varió? La calidad y el tiempo de atención y la imagen. Acá lo tienen sobre la planilla, a las cuales pueden estimar 3 tipos de competidores, poner los productos, digamos, que compitan con ustedes, el precio a la fecha, la variedad, calidad y tiempo de atención e imagen. Esto también está bueno porque es muy necesario hacer un mapeo de quiénes están en el mercado. Siempre caemos a decir, yo no tengo competidores y lo que hago es único. Sus competidores también son los bienes sustitutos. O sea, sí,
Yo vendo capacitaciones con respecto a mini impresoras 3D, pero hay personas que están vendiendo capacitaciones a escuelas para niños, para adolescentes, entre 15 y 17 años, y son capacitaciones sobre liderazgo, es un competidor tuyo, Eri. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sentido de capacitación. O sea, es una actividad extracurricular que la pueden incluir dentro de una currícula para hacer un trabajo de eso. Pero pueden contratar tanto a las otras personas como a vos. Y eso influye también en el precio, porque eso es lo que va a hacer que mi demanda, volviendo a la demanda inelástica y elástica, eso es lo que va a hacer que mi demanda sea elástica o no. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, No se me duerman. nada, estamos acá. ¿Qué pasa justamente? O sea, la forma más rápida de pensar cómo la gente me va a comprar es que yo baje completamente los precios. Y tenga el riesgo de no sostener el emprendimiento. Porque si yo bajo los precios pensando que la gente me va a comprar solamente porque está muy bajo, es porque efectivamente no leí el cliente. Y eso justamente pone en riesgo la sostenibilidad y la viabilidad del emprendimiento. Que en el precio, por ejemplo, en este sentido, ahí dice, como contracara, eso significa trabajar con márgenes chicos. Si yo en el precio solamente reflejo el costo variable de mi emprendimiento, o sea, ponerle que yo tuve un costo variable por unidad de producto, 10 pesos. Y entonces yo voy al mercado y pongo mi producto a 11 pesos. Trabajar con un precio de venta tan bajo hace que yo no pueda tener margen para después reinvertir esa plata o incluso no pensar en que no voy a alcanzar el punto de ventas todos los meses y si yo no dejo un margen, el mes que viene, si la gente no me llega a comprar lo que me debería comprar para yo hacer sostenible mi emprendimiento, adiós emprendimiento. Entonces, lo pueden hacer compañías grandes que claramente están lanzando productos, pero que tienen un respaldo de capital muy grande y que generalmente no son emprendimientos chicos, sino multinacionales. Así que no se les ocurra hacerlo, porque no les va a ir bien. Ya vamos a entrar en lo que sí son las estrategias de precio y ahí es verlo de una manera distinta. Tenemos cuatro en realidad, cuatro estrategias de precios. Uno que se llama por discriminación. Para acceder a esta estrategia de precio, lo que el emprendimiento debe tener es varias propuestas de valor para acceder como a toda la experiencia del usuario. Ahí dice, busca observar el excedente del consumidor. Hoyts, ¿qué hace? No te vende solamente las entradas al cine. Vos llegaste con 300 pesos a Hoyts y te lo compraste en la entrada al cine, en los pochoclos, en la Coca-Cola, en los caramelitos que te vas a comprar. Te sentaste y te gastaste los 300 pesos. Lo mismo pasa en la TAM Airlines e incluso en todas las aerolíneas hoy en día. Hoy en día las aerolíneas, ¿qué hacen? Vos compras el precio más bajo, paquete, pero por un poquito más te llevas un poco más de equipaje, por un poquito más elegís el asiento, por un poquito más tenés un seguro de vida, por un poquito más entras a la sala cóndor de espera. Son justamente propuestas que van absorbiendo como la experiencia periférica del emprendedor y van sumando propuestas de valor a la propuesta inicial. Se me ocurre. En el caso, por ejemplo, de Biwi, con el alquiler de las bicicletas.
yo te puedo alquilar las bicicletas, pero además te alquilo el casco, pero además te alquilo las rodilleras, pero tenés, si lo dejas en cierto estacionamiento en la ciudad, vas a tener un 15% de descuento, y vos pactas con ese estacionamiento. Digo, ¿no? Es como pensar en seguirle todo el círculo al consumidor y que no termine solamente en el consumo de un producto o servicio. Otra estrategia de precios muy utilizada en el mundo 2.0 de toda la, desde Spotify a Google Drive y la mayoría de las cosas por internet son de este estilo. Todos los juegos, eso quería decir, la mayoría de los juegos son freemium, que te ofrecen a una gran cantidad de usuarios un tipo de servicio gratis, pero que después, para acceder a una propuesta completa, tenés que pagarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Eri, yo te doy la capacitación básica, te llevo una mini impresora 3D y te sale tanto. No, bueno, ahí no sería. Yo te llevo la mini impresora 3D y te doy una capacitación básica de 15 minutos. Eso es lo que vos ofreces gratis. Si quieren pagar 2.000 pesos más, en realidad vas a llevar una mini impresora 3D para cada uno de los estudiantes y tienen que pagar tanto y la capacitación va a ser de 30 minutos. Entonces vos le diste los 15 primeros minutos gratis y los otros 15 pagos. En realidad le cobraste todo por los 15 minutos y sacas una ventaja de eso. El tema con el freemium es que tenés que llegar a un gran volumen de personas para ejecutarlo y para que realmente te compren. Y hay distintos tipos de freemium. Por la funcionalidad, o sea, como haciendo un tipo de servicio o un tipo de producto muy, muy, muy básico y entonces cuando le vas sumando cosas son pagas. Por el tiempo, por la capacidad, como en el caso de Google Drive, que vos tenés una capacidad de 5 GB gratis, si ya querés un poco más, tenés... Generalmente funciona en eso que es virtual, por ejemplo, lo que sea presencial ya tenés gastos en cuanto a la movilidad, en cuanto a los viáticos. Por eso funciona Sí, mejor. pero no es imposible. Acá en Espacio Abasto, por ejemplo, plantearon en un momento dar una capacitación gratuita. Bien, acá hay infraestructura, o sea, como acá tenés una infraestructura y un espacio. Por ende, era como hacer venir a la gente. Pero es tangible, digamos. Es como nosotros los hacíamos venir a una capacitación que era gratis y después era un taller. Al taller te cobraban 100 pesos. A la capacitación, al revés, ponele, ¿no? Qué sé yo, un conversatorio gratis y después tenés un taller. Al conversatorio venís gratis y si querés quedarte el taller, te cobro 100 pesos. Y ese es un modelo premium fuera de las redes. Está bueno. Claro, en ese sentido lo que necesitas es lo que vos decís, volumen. Bastantes personas. Claro, sí lo que necesitas es volumen. En ese caso, por ejemplo, había venido como un montón de gente, era un conversatorio de género, entonces venía mucha gente, y después te invitaban al taller que era pago. Entonces mucha gente directamente se pagaba 100 pesos y se quedaba. Digo, ¿no? Como para poner un ejemplo. Pero para decir, el freemium no es solamente aplicable a cosas en internet, digamos, a modelos de software de internet y demás, sino que también lo podemos pensar más en la economía real. Porque de hecho se usa. El tercero de las estrategias de precio es poner precios altos por prestigio. Típico caso de Apple. Eh, o de las marcas caras, así como Gucci, Dolce & Gabbana, digamos, donde vos estás pagando una calidad o un estatus y haces de alguna manera que por componentes innovadores los clientes te compren. Claramente tenés que tener un muy fuerte posicionamiento de imagen.
El precio de prestigio lo puedes alcanzar cuando ya hiciste previo todo un trabajo de imagen muy importante y te posicionaste como una empresa, digamos, y posicionaste un producto como exclusivo. Si no o incluso trabajar con mercados muy pequeños y nichos de mercados. Por ejemplo, en la incubación Proesus pasada había un emprendimiento, los chicos se llamaban Aliwen, que hacían relojes de madera. Unos relojes de madera hermosos, con un diseño increíble. Y ellos habían estructurado toda su imagen para apuntar a un cliente que iba de los 18 a los 25 años, 30 años, pero que era un cliente en su mayoría de Capital, de Palermo, que le gustaba la onda más como descontracturada, más hipster. Entonces habían puesto un precio de prestigio, que tampoco era un precio tan caro, ¿no? Pero digo, o sea, eran relojes de madera y te salían 3.000, 4.000 pesos, dependiendo del reloj, y los lograban vender vendiendo toda la imagen de la experiencia de utilizar un reloj de esos. Entonces, bueno, pero trabajaban sobre un nicho de mercado con un cliente muy segmentado, ¿no? Era para cierto tipo de gente con cierto poder adquisitivo, porque ahí cuando uno pone un precio de prestigio siempre tiene que mirar que el cliente que yo estoy pensando tenga el poder adquisitivo para comprar a ese precio, porque si no, está descoordinada la estrategia. Entonces, en este caso, eran pibes, en su mayoría con mucho poder adquisitivo, que vivían en cierta zona de la capital y que andaban por ciertos lugares, que consumían ciertas ropas, que consumían ciertos bares y en los cuales tener un reloj de este estilo les daba estatus, prestigio, tendencia, innovación y lo que sea que les diera. Por último, la estrategia de precios dinámicos. Este caso sí es un caso como únicamente aplicable a las redes. Porque justamente es poner varios precios por el mismo producto. El objetivo es rellenar la capacidad ociosa y extraer en cada momento el valor que perciben los clientes por supuesto la rentabilidad. Al estilo de despegar.com, digamos, ¿no? Uno compra en despegar.com y compras a distintos precios, tal vez un mismo viaje, y además le vas sumando ciertas cosas. Le vas sumando el hotel, le vas sumando el seguro, le vas sumando esto, le vas sumando todo. Esas sí son las 4 estrategias de precios. El dinámico tiende a ser como justamente más para quienes estén trabajando software. Los otros se tienden más a utilizar en la economía real. De estas 4, ¿cuáles piensan ustedes que sería la más compatible con sus emprendimientos? Escucho. ¿Puedes volver a la filmina de dinámica? Sí. Que justo estaba copiando y... Claro, sí, no, yo estaba pensando en dinámico. Por lo que dice, tiene como objetivo rellenar la capacidad ociosa, extraer en cada momento el valor que perciben los clientes. Como que tenemos que dar cada vez, mostrarle innovaciones, novedades y mantenerlo actualizado, digamos. Ajá. Sí. Y después, bueno, la segunda no tanto, la que dice aceptan ver un mismo producto con distintos precios, no sé, porque no es que podemos ir variando el precio y va a ser el mismo producto. Claro, es que Ahí eso, vamos a eso es lo que tienen que definir, perder. digamos. Ahí es como, o sea,
si se tiene que convertir como en un despegar, ponele que el precio del centro a Ciudad Universitaria tiene que cambiar el tipo de bicicleta. O sea, si vos querés una bicicleta que tenga dos ruedas ultra mega mountain bike y que la bici sea roja y que el asiento sea ultra mullido, tenés tal precio. Si querés una bicicleta más común, tenés tal otro precio. Digo, ahí sería dinámico. Claro, ¿Se entiende? Si vos vas a hacer eso, yo te diría que sí. Si no vas a hacer eso, si vas a igualar, es lo mismo que que alquiles la bici ¿cómo se llama? Con el asiento mullido y la bici más comunacha que le sale 2.000 pesos a una persona, entonces no es dinámico. Claro, ahora con el perfecto. ejemplo se entiende más la parte dinámica, con un ejemplo concreto. Ahí va. Me parece que está bueno, como estábamos charlando el de freemium, de poder hacer algo como un conversatorio en donde las personas puedan tener algo de conocimiento de qué es la impresión 3D, si bien está en todos lados, pero en todas las noticias, pero al final no terminan de entender para qué necesitan aprender o cuál es la importancia, o sea, la parte del valor de los talleres. Sí, Entonces poder hacer algo así que sea gratuito y después que pueda ser monetizado de alguna manera. bien. Sí, me parece que sería como una forma a hacerlo de manera freemium. Freemium y ahí tenés distintos tipos de, de hacer el freemium. Si vos haces una capacitación y te pones a usar vos la máquina 3D, tiene un precio. Por ejemplo, te nombro los tipos de freemium que hay. Está el freemium limitado por funcionalidad, el limitado por tiempo, el limitado por capacidad, como el Dropbox, el limitado por uso y el limitado por el tipo de cliente. Pienso, en el caso tuyo, Eri. Vos llevas una impresora 3D y das la capacitación. En el caso que quieran utilizar la impresora y hacer ellos ciertas maniobras con la impresora tiene otro precio, ¿no? Como verlo solamente es gratis, pero si ellos la quieren manipular tiene un precio. Y ahí tenés como un tema de limitado por uso. Se pueden jugar con distintas fórmulas eh, y está bueno pensarlo justamente en como dar una probadita para que después me compren. Sí, está bueno, voy a releer eso para trabajarlo, ahí ver qué otras cosas se me ocurren. Ahí va. Está bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuáles nos habían quedado? Discriminación, premium, precio de prestigio. Incluso también poder pensar en uno de discriminación. O sea, tenés la capacitación, tenés la compra de la impresora chiquita y tenés, no sé, la Sí, de compra de qué los manera ir elementos. agregándole como plus, agrandando el combo como Claro, McDonald's. y después tener la compra de los elementos para que la impresora funcione, no sé, los cositos de plástico, o sea, Sí, el como los hilos filamento, el eso es lo que filamento de queremos plástico. agregar, cosa de que cuando ya tenés la impresora, bueno, mira, acá tenés los rollos de filamento, te salen tantos, si llevas tales cantidades y así. Claro, esa sería la otra fórmula. Pero bueno, está bueno como jugar, incluso escriban esas 4 estrategias eh, y piensen cómo sería una forma o modelo de negocio con esas estrategias. Hacemos ejercicio calculando mi precio óptimo. Acá están puestos los costos. Ahí hay una diapositiva que dice calculando mi precio óptimo. Para calcular el precio, como habíamos dicho primero, ¿no? Y como habíamos puesto acá.
que por costo variable habíamos sacado el costo variable por unidad y habíamos sacado el costo fijo por mes. Costo fijo por mes, si yo después tengo tanto de costo fijo, ¿no? Por ejemplo, a ver. Oh, ahora qué pasó. Suponiendo que yo tengo 12.400 de costo fijo por mes y tengo sacado cuánto es el costo variable por unidad, tengo que también dividir el total del costo fijo por mes por cuántas unidades he producido durante el mes y sumarle al costo variable también el costo fijo. Entonces después cuando voy acá, voy a poner costo variable, el total del costo variable por unidad, costo fijo, son gastos administrativos. Una consulta. Sí, ¿Puedes volver a la de costo variable? sí, ahí está, o la anterior. Ahí está. Sí. Nosotros la deberíamos completar con, por ejemplo, lo mismo así, materia de obra, insumos, servicio auxiliario, o vemos nosotros lo que para nuestro proyecto es necesario. En su caso, el costo variable van a ser, o sea, hay una cosa a cuestión a ver. Por ejemplo, las bicicletas, ¿cómo van a ser aseguradas? ¿Por el uso? ¿O cada persona paga un seguro? No, o sea, el seguro lo hacemos nosotros. Claro, hay seguros que están hechos para eso, digamos, que por el robo de la bici o por si se te rompe la bici. Bueno, Claro, nosotros contrataríamos un seguro de eso. pero su número, digamos, de suscriptores va a variar de mes a mes. O sea, Claro, puede que una persona alquile su bicicleta por una semana y que después no la alquile más. sí, y sería Entonces, momentáneo. Con el precio entonces, que vos pagas, ya está incluido el seguro. claro, ahí va. Entonces, uno de sus costos variables va a ser los seguros, Ahí va, porque va a depender de cuántas bicicletas estén efectivamente siendo alquiladas o no. ahí va. Eh, Otro de los costos variables, en su caso, me está viendo otro elemento. Porque podríamos contar como otro de los costos variables, yo no sé si lo van a manejar todos ustedes o cómo, digamos, después eso pasa por la transacción, digo, supongo que a través de Mercado Pago, pero es como quién controla cómo se hacen las transacciones, si efectivamente llegó esa persona al lugar de la bicicleta y dejó la bicicleta en tal otro lugar. Si tiene que tener gente en la calle para que visualice eso y controle eso. Si
tienen que tener esas personas en la calle para que visualicen y controlen, es también otro costo variable, porque efectivamente si tenés 100 bicicletas en la calle que se están siendo alquiladas, no es lo mismo que tener 20. O vas a tener que poner 4 personas en vez de 3, por ejemplo. Y si no, todos los otros te diría que serían costos fijos. Claro, de los lockers que decía también. El de los lockers. Sí. Claro, ese Bien. sería un fijo. No, O porque es cantidad de porque tenés locker que vas a poner como 4 lockers fijos distribuidos durante toda la ciudad, o vas a tener que ir poniendo a medida que se vayan sumando bicicletas. Claro. Sí, Si bueno, vas igual a, al principio sería poner en puntos estratégicos. claro, pero si vas a tener que ir poniendo a medida que se vayan sumando bicicletas, también vas a Claro, tener o que sea, hay considerarlo variable como un ahí. costo variable. ¿Se entiende? Claro. Bien. Volvamos a la filmina entonces. Acá prevé un montón de pausas. Y vayamos a lo que tiene que tener, al margen de contribución que tiene que tener el precio de un producto. El margen de contribución es la parte del precio que va a ir destinada a los costos fijos y a la ganancia del emprendimiento. ¿Por qué? Porque es igual al nivel de ventas menos los costos variables. El precio que yo le coloque al producto o el servicio tiene que satisfacer por primero de todo los costos variables, porque son los costos que hacen motorizar el emprendimiento, más allá de los costos fijos. En el caso, por ejemplo, de Biwi, por ahí tiene mucho más costos fijos que costos variables, entonces claramente el margen tiene que ser mayor que el precio que pondría supuestamente para solventar costos variables. Porque ustedes de costos variables de transacción tienen mínimo. No sé cuánto sale una transacción a nivel internet, pero ponle que en Mercado Pago puede salir 2 pesos una transacción y el alquiler de una bicicleta cuando sale 10 pesos, por ejemplo, no sé. Como digo, el margen de contribución que ustedes tienen que prever sobre el precio por tramo de alquiler de bicicleta tiene que ser mucho más alto de aquello que va a ir a solventar solamente costo variable, porque su costo variable, como tienen pocos signos de variación, va a ser mínimo. Entonces, lo que dicta la regla es que para que un emprendimiento sea sano financieramente, es que el margen de contribución le permita dar un 40% de ganancia. Volviendo a lo que les decía al principio, ustedes por lo menos tienen que lograr que en su primer año y medio lleguen al punto de equilibrio. De que esta parte no se deberían preocupar. Pero tengan en proyección a 5 años que un buen margen de contribución para que justamente un emprendimiento sea sostenible tiene que ser del 40%. Entonces deben tener beneficios o ganancias por el 40%. Este es un gráfico que parece un quilombo, pero en realidad resume lo que vimos al principio. Que no sé si lo habías visto, Lucas, pero ¿te acordás, Eri, en las primeras diapositivas cuando veíamos esta curva de los costos variables, de los costos fijos, de los costos totales? Y acá lo que prevé el gráfico es según precio y según unidades, ver en qué punto de ventas vas a estar. Si vendes menos de este punto de ventas, vas a estar en zona de pérdida, y si vendes más de este punto
más de este punto de ventas, vas a estar en zona de ganancia, generando cerca de ese 40% de rentabilidad de tu emprendimiento. Para sacar numéricamente el punto de equilibrio es necesario hacer costos fijos sobre precio de venta más costo variable. Eso me va a dar el nivel de ventas que tiene que tener el emprendimiento para ser sostenible. Entonces, perdón por eso. Volvemos acá. No, en este. Habíamos dicho que esta persona que tiene estos gastos fijos tiene 12.400 pesos de gastos fijos al mes y por unidad producida gasta 12.8 pesos. Vamos a copiar y vamos a llevar acá abajo. Suponiendo que al mes produce 30 empanadas, no, 30 empanadas, que produce, no sé qué estaba hablando, 300 medialunas, este va a ser el costo fijo por medialuna que tiene ese señor. Y habíamos dicho, esto está en unidad. Bueno, costo variable, costo fijo. Precio del producto, 20 pesos. Bueno, este señor claramente está en pérdida, por los números que le pusimos. Pero bueno, veamos. ¿De dónde son los 12.400 pesos esos? ¿Estos 12.400? ¿Estos? De gastos y de eso no. La suma de gastos y gasto administrativo. Claro, esto es la suma de todo esto, de los gastos fijos. Después los costos variables, que acá los establece por unidad, dice costo variable por unidad, y ve harina, 50 gramos, como es la compra de la unidad, cantidad que se utiliza para, por ejemplo, una empanada, el precio y el costo por empanada, de harina por empanada. Bien, entonces lo que sume es el costo total por unidad para producir, por ejemplo, una empanada. Y digo, por unidad tiene de costo variable 12,8%, 12,8% y de costo fijo tiene 41,33%. En el caso de que produzca 300 empanadas, yo le puse 300 empanadas, tal vez produce más, digamos, ¿no? Es más, produce 3.000 empanadas. Ahí va, ahí tiene mucho más sentido. Entonces, el señor produce 3.000 empanadas.
Para sacar el punto de equilibrio dice que se tiene que tomar en cuenta los costos fijos sobre el precio de venta, que en este caso es de 20, el precio de venta es de 20 pesos, más el costo variable, en este caso es 12,8. No, lo saqué mal. Costo fijo. Algo está bien acá. El punto de equilibrio es 61. Ahí va. Yo lo estaba haciendo mal. Ahí les explico bien. ¿Qué dice? Que el... Volvamos a la fórmula. Para sacar el punto, la cantidad de ventas necesaria, es necesario hacer costo fijo sobre precio de venta menos costos variables. Yo estaba haciendo más y lo estaba llevando a unidad. Por ende, no lo tienen que hacer eso. El precio de venta de, en este caso, el señor que produce empanadas es de 19 pesos. Precio neto, lo que pusieron acá. Entonces lo que voy a hacer es sacar los costos fijos totales, que son en este caso 500 más 3.700, o sea, esos 12.400, dividido el precio de venta, el precio neto total, menos los costos fijos totales, los costos variables totales, menos 12,8. Eso lo que me da es efectivamente la cantidad de ventas que yo tengo que realizar por unidades de mi producto. O sea, yo tengo que vender, en este caso, 1.389 empanadas para ser sostenible. ¿Se entendió o no se entendió nada? Se entendió, pero un poco tanto. Un poco complicado. Es así. Tiene que ser.
12.400 que dijimos que era el costo total sobre el precio de venta, que en este caso es 19, menos el costo variable por unidad de producto, que es 12,8. Bueno, ¿y por qué no es 1.300? C61, C72. C61 son los gastos administrativos. C72 son los gastos de comercialización. Ah, yo sumé todo. Está. Entonces, los costos variables, los costos fijos de este emprendimiento son 5.000 más 3.700. Ese es como la descripción de los gastos de comercialización y de los gastos de administración. Pero el total de estos conceptos que están como discriminados son 5.000 y 3.700. Yo lo estaba haciendo mal y diciendo que en total, porque había hecho la suma total y me da 12.400. Pero no, era solamente lo que estaba en negrita. Entonces los costos fijos que tiene este emprendimiento son de gasto de comercialización 3.700 más 5.000 de gastos administrativos. La fórmula para sacar cuántas unidades productivas yo debo vender para llegar a mi punto de equilibrio es costos fijos totales sobre precio de venta menos costo variable por unidad productiva. Si todo me da bien, no me lo da. ¿Por qué? ¿No es más en vez de menos? No, es menos. Yo lo Precio había de visto venta como menos más costo. en el... Yo lo había puesto como más y también estaba mal, digamos, era precio de venta menos costo variable. Materia prima, costo de venta o servicio total por producto, 12,8. Ah, está bien. A menos que haya. 0,82, 0,82. Bueno, ¿ven que es más? ¿Es que ven que es menos? Digo. Era el precio del costo variable por unidad productiva, este que es el precio neto, y los dos costos fijos. Yo no sé qué estaría pasando. Pero esta en la que estoy seleccionando ahora es la fórmula correcta. Y que da La que ya está la fórmula. la Sí, que ya estaba está mal puesta. Exactamente. Y que en realidad encierra eso, el total de los costos fijos sobre el precio neto el precio de venta del producto menos el costo variable del producto. Yo me tendré que haber dado eso, pero no me estaría dando eso. Sí, acá sí otra cosa. Pero bueno, en el caso que lo trabajen, cuando lo trabajen sobre la planilla y les cueste hacerlo, lo vamos viendo. Yo porque tampoco estuve estudiando mucho el ejemplo previo, así que no sé cuáles son efectivamente los números. Pero eso es lo que dicta la fórmula. Y bueno, a medida que vayan haciendo las planillas, lo vamos viendo. ¿Se ha entendido más o menos hasta acá? Seguimos. Bien.
Por último, lo que dice que una vez que establezcamos cuánto es nuestro nivel de venta, o sea, nuestro punto de equilibrio como nivel de venta, tenemos que hacer una proyección de cuántos más clientes debemos generar para producir ganancia. Este es como el embudo de los clientes, en donde de 1000 contactos que generamos, 100 están interesados y 10 van a ser nuestros clientes. Pero a estos tres tipos, digamos, de personas le debemos generar estrategias distintas, y sobre todo a estos prospectos son aquellos que debemos convertir en nuestros clientes. Por último, lo que también se plantea a nivel financiero de un emprendimiento es hacer un flujo de caja. El flujo de caja, que también lo tenemos acá, establece lo que fuimos viendo de manera como discriminada en la parte anterior, pero esta vez le vamos a sumar las ventas. Entonces, proyectamos cuánto van a ser. Esto es un año calendario en el cual empezamos a tomar como punto de partida el mes 1 de actividad. Y decimos, bueno, el mes 1 vendimos tanta cantidad a tanto precio, el mes 2 igual, y si no hicimos las ventas todavía, es la espera o la expectativa y ponerse el objetivo de decir, bueno, por lo menos tengo que vender 3 capacitaciones para el mes de septiembre, tengo que vender 4 capacitaciones para el mes de diciembre, y realizo una expectativa también de el ingreso que me va a generar, porque yo a los egresos mal que mal ya voy a saber cuáles van a ser todo el resto del año, incluso sobre los años futuros, a menos que le vaya a meter como muchas modificaciones y muchas innovaciones. Con las herramientas o las cosas que voy a trabajar, ya se saben de antemano. Entonces, el flujo de caja lo que me permite hacer es ver de manera general en un paneo total cuánto me va quedando el líquido de un mes para el otro. Como ven, acá tenemos el ingreso, los costos de fabricación, que serían los costos variables, los gastos administrativos y los gastos de comercialización, que son los costos fijos, el resultado operativo, el margen de ganancia. Bueno, ahí tenés interés individualizado, utilidad ante impuesto, eso no le den mucho bola por ahora. Y el resultado total. A lo que dice de inversión en activos fijos, inversión en activos intangibles e inversión de capital de trabajo, sí cuéntenlo. Que es todo lo que lo llevó a poner en marcha el emprendimiento, hasta realizar la primera venta. Por ejemplo, en el caso de Eri, ¿cuánto te salió comprar la máquina impresora que está realizando las otras máquinas impresoras? ¿Cuánto te salió juntar todo el material de desecho para empezar a hacer las impresoras chiquitas? ¿Cuántas horas de trabajo le dedicaste a eso y a qué precio? Y está bueno poder monetizar eso para poder saber también en cuánto tiempo yo voy a amortizar todo el capital invertido. Entonces, como ven, el primer mes el emprendimiento empieza con menos 180.000 pesos. Y está bien que así lo haga, digamos, esa es la inversión inicial. Pero eso es lo que se tiene que justamente ir aminorando mes a mes a través del ingreso que van generando las ventas. En esta tabla está proyectado a 5 años.
sea, cuántos ingresos voy a tener por año y cuántos egresos voy a tener por año. Que me va a permitir también hacer una proyección de cuánto voy a ir aumentando mi margen de ganancia. Porque la idea es que mientras yo más produzca o más ventas haga, más aumente mi margen de ganancia. Bien. Esto es ultra mega necesario que lo hagan. Todo esto de los impuestos a las ganancias ustedes no lo tienen. Utilidades de impuesto, intereses de vengado. No, pero sí los impuestos. Todo eso, el resultado neto sí. Pero intereses de vengado, utilidad de impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias y demás, ustedes en este caso no lo están teniendo. Quien devenga ganancias sí, pero pongan directamente el impuesto que están pagando. Por ejemplo, en tu caso Eres, haría el monotributo. ¿Para qué me sirve tener toda esa información? Porque justamente frente a esa información lo que puedo entender es, si estoy teniendo muchas ventas, me están comprando más y por ahí estoy a un precio bastante barato, puedo subir mi precio, por ahí puedo comprar granel, puedo comprar mayorista, o puedo modificar algo en el modelo de negocio que me haga bajar mis costos y puedo producir más y vender más. Entonces, bueno, algunas preguntas disparadoras sobre eso es si es posible producir y vender, si es posible conseguir mejores precios o mejores proveedores, si es posible incluso bajar algunos costos de distribución o de logística, cómo soy competitivo y cómo puedo seguir siendo competitivo si tengo que manejar márgenes de precios muy bajos, si puedo animarme a subir los precios. Vuelvo con el concepto de la demanda inelástica y elástica. Digo, si mi demanda es elástica porque efectivamente no es un bien de uso primario, tengo que estar atento a cuán sensibles los precios van a ser para esa demanda si yo lo llevo a hacer una subida muy pronto. Eso por ahí, poner la inflación de manera escalonada es mucho más inteligente que subir un 40% de buenas a primeras. Si mi demanda es más inelástica, entonces me puedo animar, tal vez, de ir subiendo un poco el precio. Eso es todo, chicos. Pido disculpas de vuelta por la voz y por estar tan congestionada. ¿Algunas dudas que les haya quedado? Y en la parte de la teoría no, ahora cuando tengamos que hacer en la práctica todos los flujos y los de fondo y los números. Es lo más ahí. difícil, sí. Yo les voy a pasar, o sea, tienen a través de la capacitación que trabaja con con este flujo de fondos. Yo tengo otro que es un poco más simple. Vi que de último se puede pasar porque lo hagan acá directamente. Ah, bueno, no, este es el fondo. Fondo marzo. Bueno, por ejemplo, en este flujo de fondos lo que uno tiene es como diferenciado en una pestaña tiene los ingresos, en otra pestaña tiene los egresos, en otra pestaña tiene la inversión y en otra pestaña te abre directamente el flujo de fondos. Les voy a pasar me parece un poco más simple de ver que el otro y además
no está pensado en proyección a 5 años, sino para planear el año y durante los 12 meses. Ven acá, está estipulado en cantidad de ventas mensuales, en el precio de esas ventas, y te va sacando directamente a través de las fórmulas a cuántas unidades vendiste, cuánto precio vendiste, cuánto ingreso obtuviste sobre ese producto ese mes. Y eso después te lo va directamente armando en el flujo de fondos final. Entonces por ahí es más fácil y es una herramienta como más simple de utilizar. Así que queda... Sí, compartirlo, sino también en el WhatsApp, así Sí. que puedo abrir el link y copio un flujo de fondos de ese. Exactamente, lo voy a compartir en el WhatsApp, igual voy a ponerlo cualquier cosa también en la parte del Classroom de Progresos. Y bueno, hemos quedado tú y yo, Eri, porque Gonzo me acaba de mandar un mensaje que se quedó sin batería. Iniciamos las dos y terminamos las dos ahí. Iniciamos las dos y terminamos las dos. El próximo va a ser la semana que viene. Agenda fecha. Ya le voy a pasar la fecha, pues no sé si va a ser la semana que viene o la otra. Bueno. Pero va a ser sobre teoría de cambio y ODS. Buenísimo. Un poco más lindo. Este de hoy